Yo lo hice porque estaba triste, quería algo quería entretenerme para no estar triste. Dice, te quiero mamá, los quiero a todos. Cuando nos llevaron a las tiendas, el primer día nos tuvieron en un lugar súper frío. Ahí no había casi ninguna ventana, ni nos sacaban afuera. No sabía nada de mi familia, no miraba ni la luz del día, no sabía ni qué día ni qué hora era. Teníamos mucho frío y nos daban cosas crudas y el pollo también está un poco crudo. Entonces éramos 5 niñas en 2 colchonetas. Muchos niños, algunos se quedaban sin colchonetas y dormían en el puro piso. Ahí se ensuciaba casi bastante por el hecho de que había muchas personas allí y como teníamos que ir a comer ahí, entonces era bien sucio ahí. Yo después dormía al lado de unas niñas, entonces yo a ellas les miré que tenían piojos y pues no me quedaba otra que dormir junto con ellas, revisar la cabeza. Unas personas que estaban ahí y me dijeron que sí tenían piojos. Teníamos máscara, pero no estábamos teniendo distancia ni nada de eso, porque dormíamos unas encima de las otras. Y me apartaron de los demás, pues no me habían dicho nada, hasta que un señor se acercó y nos dijo que nosotros éramos positivos al COVID. La mayoría estábamos preocupadas porque en Estados Unidos es donde está peor el COVID. Fue algo muy emocionante. Como cuando el primer día que cuando la tuve, que nació. Lo que más me impactó fue eso, que me dijo, mami, tengo hambre, tengo frío. Dice, yo lloro, mami, no duermo, yo lloro. Pues para mí eso fue muy difícil, escuchar eso de mi hija. Eso a mí me rompe el corazón. Despierta llorando, gritando, tira los pies, las manos y llorando. Dejan marcado nuestro corazón porque aún superándolas siempre nos acordamos y siempre nos duele. Creo que nadie en este país emigrante se merece ser tratado así.